En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, nosotros queremos agradecer a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse a esta iniciativa y, como siempre, darnos la posibilidad que nos dan de poner a disposición todo el conocimiento que generan sus docentes, sus investigadores, para que ustedes desde el otro lado puedan, como decimos siempre, tomar las mejores decisiones y resolver sus problemáticas de producción. En esta oportunidad, la charla se titula Modo de acción de herbicidas, su conocimiento para el manejo de la resistencia. Y va a estar a cargo nada más ni nada menos que del especialista en la temática, Julio Scursoni. Julio es ingeniero agrónomo, magíster y doctor, estos grados todos logrados en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor asociado de la Cátedra de Producción Vegetal de la misma facultad. Julio fue presidente de la comisión directiva, fue presidente de la Asociación Argentina de Ciencias de Malezas, ¿sí?, de ASACIM, y hoy es parte de la comisión de esa misma asociación. La especialidad en investigación de Julio es el manejo de malezas en sistemas de producción de cultivos, y cuenta con numerosos trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales sobre dicha temática. Así que el indicado para hablar del tema, con esto lo recibo y lo saludo. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? Bueno, te agradezco la invitación y la oportunidad de participar de este ciclo de charlas. No, los agradecidos somos nosotros, Julio. Sabemos que tenés mucho para contar, así que yo no te voy a robar mucho tiempo más, solo contarle a la audiencia que, como siempre, pueden dejar consultas, a diferencia de otros ciclos de años anteriores. Las consultas las va a responder Julio, pero por escrito, en caso de que ingresen. No va a haber un espacio de consulta final, porque queremos aprovecharlo, Julio, en su máxima expresión, en el tiempo efímero que se da en las charlas virtuales, que nos vuelque todos sus conceptos, y en tal caso después responder por escrito cada una de las consultas. Así que adelante, hagan todas las consultas que quieran hacerle, y después él se va a ocupar seguramente de responderle. Julio, con esto te dejo, adelante, te veo luego cuando termines. Bueno, perfecto, Ramiro, muchísimas gracias. Como bien acaba de decir Ramiro, el tiempo es efímero, es breve, de manera que yo voy a tratar de ir directamente a los conceptos principales, porque tengo miedo, si no, de abarcar más tiempo que el que eventualmente pueda utilizar. El título de la charla lo dice todo, ¿no? Modo de acción de herbicidas, su importancia para el manejo de la resistencia. Es decir, es importante conocer los modos de acción de los herbicidas para manejar la resistencia. Un poco brevemente, digamos, los temas que voy a ir tocando, es decir, el concepto de control y manejo, un concepto muy fomentado, muy insistente en nuestra facultad para la formación de profesionales. Modo y sitio de acción, también los conceptos y las definiciones, que aunque parezca mentira, aún en algunas situaciones todavía es algo relativamente confundido para algunos. La clasificación que hay de los herbicidas en cuanto a su modo de acción, algunos nuevos herbicidas introducidos y características relevantes de diferentes herbicidas con distintos modos de acción. Ese es el temario. Lo que les decía respecto a la diferenciación importantísima entre control o manejo es que precisamente cuando hablamos de control, hablamos de un éxito de corto plazo, hablamos de una mayor necesidad de insumos, hablamos de una elección de esos insumos en función de un criterio de eficacia y de costos, pero más allá de ese éxito en el corto plazo, que podría ser la estación del cultivo, lo que habitualmente podemos encontrar es que haya consecuencias negativas en el largo plazo, tal como son la resistencia o la contaminación de recursos. Por eso insistimos en la formación de futuros profesionales, que a lo que tienen que apuntar es a
aplicar estrategias de manejo, donde el logro sea o el objetivo sea planificado para el largo plazo, que implique un uso racional de los insumos y que obviamente va a estar sostenido en estudios ecológicos, particularmente de las malezas que deseo controlar, y consecuentemente vamos a lograr un uso sustentable de los recursos. ¿Por qué es relevante conocer los modos de acción de los herbicidas? Decía yo. Bueno, porque la resistencia es un proceso evolutivo. Para que se dé exitosamente este proceso evolutivo, como se ve en la imagen que ustedes están viendo, tiene que haber variabilidad genética, representada en este caso por ese individuo que está en rojo, y una presión de selección. La variabilidad genética es una característica natural de la población. Es decir, en toda población hay representados en forma muy pequeña individuos que tienen per se genéticamente la capacidad de resistir a determinados herbicidas. ¿Y la presión de selección qué es? La presión de selección es la que precisamente uno aplica cuando, o uno ejerce, mejor dicho, cuando aplica reiteradamente herbicidas. Y acá viene, digamos, el punto importante. Cuando uno aplica reiteradamente herbicidas o cuando uno aplica reiteradamente herbicidas que actúan del mismo modo. Bueno, esto es lo que tenemos que saber. No necesariamente aplicar reiteradamente herbicidas va a ser causante de resistencia, sino lo que sí probablemente nos lleve al camino de la resistencia es aplicar reiteradamente herbicidas que actúen del mismo modo, es decir, que tengan el mismo modo de acción. Unas definiciones simplemente a lo largo de la historia que se han ido puliendo, modificando y mejorando hasta llegar a la actualidad, porque bueno, hace 40 años, allí en 1982, está citada la definición de Fetke, se hablaba como modo de acción de herbicidas a todos los eventos, a la secuencia de eventos que ocurren desde que el herbicida es aplicado hasta que se produce la muerte de la maleza. Esto evidentemente es muy amplio. Entonces luego vino otra clasificación de un investigador norteamericano, Devine, que clasificó los herbicidas de acuerdo al proceso fisiológico que es afectado. Entonces ahí hablaba de inhibidores de síntesis de aminoácidos, inhibidores de síntesis de ácidos grasos, inhibidores del crecimiento de las plantas, etc. Ahora, ¿qué ocurre? Cada uno de esos procesos inhibidos no solamente se logra mediante la inhibición, valga la redundancia, de una determinada reacción, sino que puede haber varias reacciones que me llevan a inhibir el crecimiento de las plantas, o puede haber varias reacciones que me llevan a inhibir la síntesis de aminoácidos. O sea que de alguna manera esa definición también empezaba a no ser específica, por así decir. Hasta que a comienzos de los 2000, y como consecuencia del gran avance de los casos de resistencia en Estados Unidos, surge la definición de Mallory-Smith, que ya propone dividir los herbicidas de acuerdo a lo que ella denomina el sitio de acción. ¿Y qué es el sitio de acción? Es la molécula, mayoritariamente o generalmente una enzima, o el proceso, como podría ser en el caso de los auxínicos, todo el proceso que tiene que ver con la regulación del crecimiento por dichas hormonas, que es afectado en particular por el herbicida. Entonces ahí sí ya tenemos una precisión mayor sobre el accionar del herbicida en cada uno de esos procesos. Así llegamos a la definición que en el 2011 plantean Duke y Dayan, dos investigadores también de mucha importancia en esta temática, que dicen que el modo de acción es el mecanismo, ya sea bioquímico o fisiológico, mediante el cual el herbicida ejerce su actividad biológica actuando sobre un determinado target site, o sea, actuando sobre un determinado sitio de acción, que como dije antes, es una molécula o un proceso, usualmente en el caso de que sea molécula una proteína,
a la que se liga el herbicida para ejercer su efecto. Y la definición de la HRAC, que no sé si todos tienen conocimiento qué significa la HRAC, es el Comité de Acción contra la Resistencia a Herbicidas. Es digamos, una institución de alcance internacional que tiene, por supuesto, representación en diversos países, que también definen el modo de acción como la descripción del accionar del herbicida para el control de las malezas, ya sea interrumpiendo determinados procesos biológicos o la actividad de una determinada enzima. Es decir, con estas definiciones actuales, queda claro que cuando hablamos del modo de acción de un herbicida, estamos haciendo referencia a algo muy, muy específico. O sea, inhibir un determinado proceso o inhibir la acción de una determinada enzima. Y por eso tenemos esta clasificación, que esto está disponible en la aplicación de la HRAC. Esto viene de 2020, tiene la versión que ustedes están mirando, es la de 2022, simplemente porque de 2020 a la fecha ha habido algunas incorporaciones o modificaciones. Pero bueno, lo que ustedes están viendo es, a grandes rasgos, 3 columnas. Una primera columna de la izquierda que dice activación mediante la luz de reacciones oxidativas, una segunda columna que se refiere a procesos metabólicos y una tercera columna que se refiere a procesos de división y crecimiento celular. Perdón. Dentro de cada columna hay agrupados, como ustedes ven, distintos hexágonos que corresponden a un determinado número. Aquí el número 5, aquí el número 6, aquí el número 14, aquí el número 22 y así sucesivamente. Bueno, ¿qué significa esto? Cada uno de estos números, el 5, el 6, el 14, el 10, el 22, el 2, son distintos modos de acción. O sea, son agrupaciones de herbicidas por un determinado modo de acción. En este caso, vamos a, por ejemplo, el número 2 dice inhibidores de la enzima acetolactato sintetasa, ALS, o en el caso del número 14 dice inhibidores de la enzima PPO. Entonces así se agrupan en esta clasificación los herbicidas según el modo de acción. A su vez, dentro de cada grupo tenemos hexágonos de distinto color, porque lo que significa el distinto color, distintas estructuras químicas dentro de cada agrupamiento de herbicidas. A la derecha yo agregué simplemente unos ejemplos para mostrarles que esta clasificación, que como dije antes, le estoy mostrando la versión del 2022, pero proviene del 2020, tenía un antecedente, pero en el cual la clasificación no estaba dada por números, sino que estaba dada por letras. Entonces la clasificación de las letras ya quedó obsoleta, hoy nos manejamos con distintos números. De nuevo, si ustedes bajan la aplicación de la HRAC, se pueden encontrar perfectamente la búsqueda por modo de acción de herbicidas y van a encontrar las diferentes numeraciones y dentro de cada numeración los diferentes activos. Bueno, ¿qué se ha incorporado? Yo les dije que provenía del 2020 y ahora estamos en el 2022. Bueno, en el 2023. Del 2020 al 2023 se han incorporado o clasificado 5 nuevos modos de acción. Esto no es menor porque modos de acción como tales no se incorporaban digamos, al mundo de los herbicidas desde prácticamente fines de los 80, principios de los 90. O sea que realmente haber incorporado nuevos modos de acción es un avance muy importante. Esos nuevos modos de acción tienen diferentes números: grupo 30, grupo 33, grupo 32, 31, 28, y simplemente, no los voy a mencionar para no hacerlo muy largo, pero son distintos ingredientes activos. Acá tenemos uno sin metilín, ciclopirinorato, tetflopirolimet. Acá hay una excepción, el aclonifen, que es un herbicida muy antiguo, es el prodigio de la empresa Bayer,
pero que ¿por qué está incorporado como una nueva incorporación? Bueno, simplemente porque antes no se había identificado cuál era su modo de acción. Bueno, aquí de nuevo, entonces, tenemos distintos nuevos herbicidas y nuevos modos de acción. A su vez, dentro de los diferentes modos de acción ya conocidos, no nuevos, hay diferentes o nuevos ingredientes activos, que los menciono muy rápidamente, esto sí, porque hay algunos que están o ya en el mercado o próximos a salir. Por ejemplo, dentro de los inhibidores de la HPPD, el tolpiralato, que es el herbicida marca Brucia, también tenemos dentro de los auxínicos un grupo nuevo, la tecnología que le llaman, si la memoria no me falla, Arilex, que son diferentes herbicidas de acción hormonal, como el lauxifen y el florpiroxifen. Dentro de los inhibidores de ALS, una nueva familia llamada sulfonanilidas, que también incorpora un nuevo ingrediente activo. Y lo que más me interesaba comentar, porque estuve en la presentación hace poco en el encuentro de monitoreo, es este herbicida, epirifenacil, cuya marca comercial, digamos, de este activo se llama Rapidicil y es de Sumitomo. Es un inhibidor de la PPO, tanto para el control de latifoliadas como de poáceas. Y el otro caso que también presencié la presentación es el Bixlozone, cuyo nombre comercial es Isoflex, que pertenece a la firma FMC y que es un herbicida presentado para el control del oleum en cereales de invierno, particularmente en trigo. Bien, yo decía recién que la aparición de modos de acción se había, digamos, reafirmado o se habían vuelto a incorporar nuevos modos de acción recién desde la década de fines de los 80, principios de los 90. La línea azul, efectivamente, es la aparición de nuevos modos de acción de herbicidas. La línea punteada es la aparición de nuevos modos de acción de herbicidas a partir de 2000, si la memoria no me falla, 2015, que es el dato que tenía el autor cuando publicó el trabajo, ¿no? O sea, esta línea punteada azul y esta línea punteada marrón son datos que en el momento de escribir el paper no estaban concretados. Pero bueno, efectivamente la proyección fue correcta porque aparecieron nuevos modos de acción y a su vez siguieron apareciendo, línea marrón, biotipos resistentes. La aparición entonces de nuevos modos de acción tiene que ver, por supuesto, con el surgimiento de biotipos resistentes, porque en la medida que tengamos nuevos modos de acción, por supuesto nos va a ser mucho más fácil hacer esa rotación de la que yo hablaba al principio. Tengan presente ustedes que cuando hablamos de un nuevo ingrediente activo, como los que mencioné en la imagen anterior, mencioné un inhibidor de PPO, mencioné auxínicos, mencioné inhibidores de HPPD, todos esos modos de acción ya están presentes en el mercado. O sea, ahí en esos casos lo que tenemos son nuevos ingredientes activos, no nuevos modos de acción. Bien, una característica interesante de los herbicidas en la actualidad es que mayoritariamente, como ustedes lo ven acá, prácticamente el 70% se encuentran dentro de la banda toxicológica 3 y 4, es decir, banda azul o banda verde, es decir, son productos, digamos, de alguna manera dentro de la clasificación toxicológica de los más benignos, ¿no? Entre comillas. Y acá nos metemos, digamos, particularmente en lo que es la clasificación en sí misma. Ustedes se encuentran en esa clasificación que yo les mostré como un panel, como un póster, se van a encontrar en particular con cada número, que es cada uno de los grupos, y dentro de cada grupo diferentes ingredientes activos con distinto color porque son distintas estructuras químicas. Siempre cuando uno da este tipo de charlas o de clases, se confunde, bueno, pero si el proceso inhibido es el mismo, ¿por qué los voy a llamar diferentes modos de acción?
Bueno, esta imagen, que parece complicada por todos los nombres químicos que hay, es bien ejemplificadora. Aquí el proceso final es la síntesis de pigmentos carotenoides. O sea, todas estas reacciones que van desde la gliceraldehído trifosfato piruvato hasta los carotenoides son mediadas por diferentes reacciones químicas. Y dentro de cada una de esas reacciones químicas actúan diferentes enzimas. Entonces, por ejemplo, el clomazone, producto antiguo, y el bixlozone, que mencioné hace unos minutos, producto de reciente lanzamiento, actúan inhibiendo esta enzima desoxicelulosa fosfato sintetasa. A su vez, la fluorocloridona y el diflufenicán, productos también de la década del 80, también inhiben los carotenoides, pero actuando sobre esta enzima que se llama fitoeno desasturasa. Es decir, claramente acá tenemos dos modos de acción distintos. ¿Por qué? Porque inhiben dos enzimas diferentes, más allá de que el resultado vaya a ser el mismo. Por ende, cuando yo aplico eventualmente en una secuencia de cultivos, por ejemplo, trigo, soja, y apliqué fluorocloridona en el trigo, y voy a aplicar clomazone en la soja, estoy rotando modos de acción, porque son diferentes sitios y consecuentemente diferentes modos de acción. Aquí está lo que les decía recién de este producto bixlozone, que creo, no tengo, digamos, estrictamente la información comercial, pero si no es esta campaña, para la próxima campaña de FINA del 24, creo que ya va a estar en el mercado, si es que no hay alguna disponibilidad en la campaña actual, no quiero decir cosas que no conozco, pero bueno, de nuevo, es un herbicida para el control de ryegrass, particularmente en cultivos de trigo. Lo que hago la salvedad, sobre todo para los colegas, es que existe esta denominación comercial de ingredientes activos por parte de las compañías. Entonces, aquí, por ejemplo, yo he visto que en este caso, por ejemplo, este ingrediente activo lo denominan Isoflex. Bueno, Isoflex es una denominación comercial de este activo que es el bixlozone, que es la sustancia activa de este producto. Bien, otro ejemplo interesante también para llegar a inhibir los carotenoides son los inhibidores de la HPPD, que fíjense, esto les resultará conocido porque lo mencioné hace un minuto, la fitoena desasturasa. Los inhibidores de HPPD, como el tolpiralato, el mesotrione, el topramezone, también resultan en inhibidores de carotenoides, pero también por otra vía diferente. O sea que también, si uso un inhibidor de fitoeno desasturasa en un determinado cultivo y a la rotación voy a aplicar un inhibidor de HPPD, estoy realizando una correcta rotación de modos de acción. Pasando a herbicidas, digamos, también de esta nueva clasificación, pero ya también un poco más conocidos, más antiguos para los colegas, tenemos a los inhibidores del fotosistema 2, que la novedad que ha tenido esta nueva clasificación es que los han dividido en dos grupos distintos, de manera que aquellos que se acoplan en un determinado sitio de esta llamada proteína D1 van a ser considerados un modo de acción diferente de aquellos que se acoplen en otro sitio de la misma proteína. Esto tiene que ver con una configuración estructural de esa proteína que no voy a ponerme a detallar, simplemente que si ustedes ven en el caso de los inhibidores de fotosistema 2, dos números distintos, considérenlos distintos modos de acción, porque se trata de dos ligamientos en lugares totalmente alejados y diferentes de esa misma proteína o enzima. Un aspecto interesante para conocer que se me ocurrió poner en la charla es el sinergismo que hay entre los inhibidores de HPPD y los inhibidores del fotosistema 2, como es la atracina. Y en esta figura, ¿qué es lo que vemos?
vemos la aplicación sobre yuyo colorado, muy poco tiempo después del tratamiento, 5 días, en una situación de haber aplicado solamente agua más el coadyuvante, en una aplicación B de haber aplicado un inhibidor de HPPD, en una aplicación C haber aplicado atracina, y en una situación D habiendo mezclado el inhibidor de la HPPD con la atracina. Bueno, está claro que evidentemente 5 días después ya el accionar de la mezcla era muy superior al accionar de cada uno de los productos aisladamente. Y esto se ve también en esta tabla. Fíjense, acá tenemos diferentes malezas. Esto es yuyo colorado, esto es quinoa, esto es abutilon, no recuerdo si hay aquí, setaria, y bueno, un promedio, por así decirlo, o el dato en el conjunto de las malezas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la ED90, esto se asocia con la dosis letal 90, o sea, la dosis suficiente para el control del 90% de los individuos. Vamos a mirar solamente la columna de control para no complicar con la biomasa. Y lo que vemos aquí son 2 momentos de evaluación, 30 y 60 días después del tratamiento. Fíjense, en este caso, cuando aplicaba, el producto es el tolpiralato, que es un inhibidor de HPPD, solo la dosis letal 90 era de 31 a los 60 días. Cuando lo aplicaba con atracina, caía a 16. En el caso de quinoa, caía de 20 a 11. En el caso de abutilon, cae de 27 a 15. En el caso de setaria, de 54 a 31. Y en el conjunto de todas las malezas, de 37 a 29. Es decir, quedó claro que la mezcla del inhibidor de HPPD con la atracina fue más eficaz que ambos por sí solos para el control de cada una de estas malezas. Otro grupo de herbicidas que es interesante recordar, porque los conocen todos, son los llamados inhibidores del fotosistema 1, que son el famoso y recontra conocido paraquat, y quizá también conocido por muchos, el diquat, utilizado esencialmente en malezas acuáticas. Ahora, inhibidores de fotosistema. Cuando hablábamos de atracina, hablábamos de fotosistema 2, o sea, no tiene ningún tipo de inconveniente aplicar un inhibidor del fotosistema 1 con un inhibidor de fotosistema 2. Es decir, estoy aplicando 2 herbicidas que tienen diferente modo de acción. Después, bueno, puedo ver si son compatibles o no desde el punto de vista de cómo ejercen su acción en la planta. En general, los desecantes, como actúan muy rápido e interrumpen el crecimiento de las malezas, con un sistémico no se llevan del todo bien porque van a, de alguna manera, afectar la sistemia del otro herbicida. Pero desde el punto de vista del modo de acción, no hay ningún tipo de inconveniente. Es más, yo no me acuerdo ahora el nombre comercial, pero hay una formulación de paraquat que viene con un inhibidor de fotosistema 2, que es el diurón. Y eso precisamente está en búsqueda de hacer un poco más lenta el accionar del paraquat, para que el efecto no sea tan rápido, tan fulminante, y entonces de esa manera quizá se está evitando un rebrote posterior. Una característica interesante para mencionar del paraquat es que es un herbicida con un altísimo KOC. Ustedes me dirán a lo mejor, bueno, ¿y qué es el KOC? Simplemente un parámetro que me indica la capacidad de absorción de ese herbicida en el suelo. Es decir, por eso nunca nadie seguramente ha escuchado que hay paraquat en las napas. Y no porque no sea un producto soluble, es muy soluble en agua, pero es extremadamente absorbido a los coloides del suelo. Fíjense, por aquí abajo, no sé si lo están viendo, a mí me tapa un poco todo el anuncio de la... Aquí abajo tienen el paraquat con un KOC de 1.000.000, el más alto de toda la escala. Bueno, inhibidores de PPO, también acá los conocen, el fomesafen, el saflufenacil, el lactofen, el sulfentrazone, el flumioxacin, todos forman parte de esta familia.
Y ahora, como les dije antes también, Sumitomo, creo que la campaña que viene, va a presentar el epirifenacil, que es un nuevo herbicida inhibidor de PPO, cuyo marca comercial de este ingrediente activo se llama Rapidicil. Bien, un trabajo interesante que hicimos desde la Facultad de Agronomía con este colega Martín Vilayub y con el auspicio de la HRAC Argentina, mostraba que la supervivencia a Fomesafen en 50 poblaciones de Amaranthus híbridos era realmente muy variable. O sea, había desde poblaciones relativamente susceptibles a poblaciones, el 20% rojo, altamente resistentes. Cuando digo susceptibles o resistentes, me estoy refiriendo al porcentaje de supervivencia. Por ejemplo, la banda esta verde está indicando supervivencia mayor a 20 y menor a 40, y la banda roja, o el triángulo rojo, está mostrando supervivencia mayor a 80 y menor o igual a 100. Es decir, que hay una dispersión de respuestas, en el caso de Amaranthus a Fomesafen, bastante preocupante. Yo esto lo pongo, digamos, como llamado de atención, porque sé que hay un caso ya citado de resistencia a Fomesafen, pero este trabajo está indicando, digamos, que la problemática podría ser mayor. Simplemente esto se explica por qué. Porque una cosa es cuando uno observa el lote después de la aplicación, o a los 20 días de la aplicación, y otra cosa es cuando uno sigue el lote hasta que finaliza el ciclo del cultivo. Es decir, hay muchos individuos sobrevivientes que en esa visión rápida, a lo mejor uno no los observa, pero cuando uno está buscando, como es el caso nuestro para hacer este trabajo, individuos que sobrevivan, en general uno encuentra alguno que otro. Y esto es muy interesante y creo que voy bien de tiempo, me quiero 2 minutos nada más o menos para explicarlo. Porque uno dice, bueno, los inhibidores de PPO entonces generalizo, y lo que mostré antes era para Fomesafen, y digo, bueno, entonces esto debe ser para todos los inhibidores de PPO. Bueno, acá tenemos un trabajo científico del 2020 muy lindo. Acá tenemos la respuesta de Amaranthus palmeri a Fomesafen y a saflufenacil, Flex y HIT. Acá, ¿qué grafico en estos dos círculos? La respuesta al herbicida, donde lo blanco es las poblaciones sensibles, susceptibles. Obviamente, muchas más poblaciones susceptibles a HIT que a Flex. Eso ya es un llamado de atención. Ahora, ¿por qué sucede que un inhibidor de PPO, o mejor dicho, dos inhibidores de PPO responden tan diferencialmente? En un caso 61% y en el otro 92% de susceptibles. Bueno, porque la base genética de los individuos sobrevivientes es diferente. Es decir, en el caso del HIT, el 100% de los individuos que sobreviven presentan una determinada mutación, digamos así, una determinada modificación genética. No viene el caso en este momento decir cuál. Sin embargo, en el caso de los sobrevivientes al Fomesafen, presentan diversas mutaciones, diversos cambios genéticos. Esto lo que quiere decir, moraleja, es que muchas mutaciones que generan resistencia, es decir, que generan supervivencia para el Fomesafen, no la generan para el saflufenacil. O sea, cuán importante, yo creo que no estamos muy lejos de que a lo mejor este tipo de conocimiento o este tipo de monitoreo pueda lograrse en poco tiempo, es decir, me parece que son técnicas que se van a ir haciendo cada vez más prácticas, pero fíjense cuán importante es conocer la conformación genética de la población en la que yo voy a aplicar ese herbicida, ¿no? En este caso, si tienen una determinada mutación, van a ser resistentes, pero acá, si tienen 1, 2, 3, 4, 5 modificaciones genéticas, van a ser resistentes.
Bueno, otro herbicida que también me parece importante darle una atención un poquito más específica es al glufosinato de amonio, porque bueno, ustedes saben, está la soja Enlist, que tiene, digamos que, bueno, que tiene precisamente el evento de resistencia al glufosinato de amonio, entonces es posible que se incremente su uso. Tiene 10 casos de resistencia, este herbicida, en el mundo, pero esos 10 casos de resistencia están en pocas especies. En el Leucina, en Lolium y en Amaranthus. Aquí está el incremento de uso del glufosinato en Estados Unidos, precisamente también a partir del evento Enlist. Y acá lo tenemos en la clasificación que antes le mencioné. Voy rápidamente a un par de características del glufosinato de amonio que me interesa recalcar. Primero, que en promedio las gramíneas o poáceas son menos susceptibles que las dicotiledóneas, excepto el caso de quinoa, que en general no resulta muy susceptible al herbicida. Y aquí lo vemos en estas dos figuras. Estos son discos foliares a los cuales se le agregaba el herbicida. En los discos foliares prácticamente todas las curvas fueron similares. Y esto ya es en planta, donde esta curva violeta corresponde al Lolium y esta curva negra corresponde a sorgo de Alepo, que son las dos de menor, por así decir, eficacia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el caso de las aplicaciones, tanto en Lolium como en sorgo de Alepo, puede haber aspecto morfológico, o sea, disposición de las hojas, o inclusive tasas de metabolismo, que hacen que en esos casos la eficacia del glufosinato de amonio haya sido menor. Y otro aspecto muy importante del glufosinato de amonio es el relacionado con las condiciones ambientales al momento de aplicación. Siempre hay que aplicarlo con alta intensidad lumínica. Siempre hay que aplicarlo con alta intensidad lumínica. O sea, tiene que estar, digamos, por así decir, de media mañana hasta media tarde. Porque en la medida que las condiciones lumínicas sean más desfavorables o menores, puede llegar a haber una reactivación de la enzima que afecta el glufosinato de amonio. Por supuesto, gotas medianas, gotas medianas en alto volumen de agua, evitar aguas duras y pHs alcalinos, y por supuesto, buenas condiciones de humedad y temperatura. Todas esas características hacen a la eficacia del glufosinato de amonio. Acá simplemente para que ustedes vean, esto es una aplicación a la 1 p.m., o sea, al mediodía, y esta es una aplicación a las 10 p.m., o sea, a la noche. Esta es una aplicación, esto en términos de DL50, esta es una aplicación con 5 a 10 grados durante todo el experimento, DL50 de 1100 gramos, y esto con 20 a 25 gramos, DL50 de 432 gramos. ¿Se puede mezclar o no con otros herbicidas el glufosinato de amonio? Bueno, sí, se puede, con algunos para bien, con otros para mal. Es decir, hay algunos que otros reportes de sinergismo con los inhibidores de PPO, también con menos rigurosidad, pero hay reportes de sinergismo con auxílicos, hay reportes de antagonismo con glifosato, con graminicidas, y no he encontrado reportes respecto a los ALS, por ejemplo, las sulfonilureas. Bien, seguimos entonces, ya estamos por terminar, nos quedan pocas imágenes. Acá los inhibidores de ALS, que les comenté que tenemos una nueva familia con un nuevo ingrediente activo, que creo que no está en el mercado aún, pero es de la empresa Bayer. Los inhibidores de ALS, que son de los grupos de herbicidas con mayor cantidad de casos de resistencia en el mundo. Fíjense, esto es resistencia en el mundo, número de especies. La curva roja es la correspondiente a inhibidores de ALS, y esta curva celeste no es ni más ni menos que la de glifosato. ¿Por qué hay tantos casos de resistencia a ALS? Porque hay una enorme cantidad de modificaciones o mutaciones genéticas que confieren resistencia a esos herbicidas. Como comportamiento ambiental siempre tenemos que tener presente que
de las dos familias más importantes de inhibidores de LS, que son las sulfonilureas y las imidazolinonas, las conclusiones respecto a su persistencia en el suelo son diferentes. En el caso de las sulfonilureas, siempre van a persistir mucho cuando estén en pH alto, porque su vía de degradación es la hidrólisis ácida. En el caso de las imidazolinonas, siempre van a persistir más en la medida que haya bajas condiciones hídricas y también bajas precipitaciones. ¿Por qué? Porque su degradación es microbiana. Esto lo podemos ver acá, bueno, no importa, pero es con pH que hace a las condiciones de degradación de las imidazolinonas. Acá vemos con pH alcalino, la vida media de imazapyr es menor que con pH ácido, o sea, se degrada más rápidamente en el caso de las imidazolinonas en pH alcalino. Si esto fuera sulfonilureas, sería exactamente al revés. Los graminicidas, que todos conocen, actúan sobre la acetil-CoA carboxilasa, esa es la enzima mediante la cual inhiben la síntesis de ácidos grasos, y muchas veces se preguntan, bueno, ¿por qué tenemos en algún caso resistencia a un FOB y no a un DIM? Bueno, porque la resistencia que está conferida por diferentes mutaciones no necesariamente en todos los casos confiere resistencia a ambos herbicidas o a ambos grupos de herbicidas. Es algo parecido a lo que comenté antes de fomezafén y saflufenacin. Ácidos grasos de cadena muy larga, otro tipo de ácidos grasos que dentro de los que está el piroxasulfón, el metolacloro. Una nueva clasificación, este activo sin metilín, que es un inhibidor de ácidos grasos, pero no es de ACCasa ni de la elongación, sino que actúa a nivel de la tioesterasa, otra enzima. Este producto creo que pertenece a la empresa BAF, también para el control de gramíneas en trigo. Y por último, los hormonales, que comenté al principio, de la familia de los arilpiliconatos, estos activos nuevos, que digamos comercialmente se denominan tecnología Arilex, que pertenecen a Corteva, y que tienen un ensamble, digamos, más específico y distinto a otros herbicidas auxílicos en los sitios de acción de estos herbicidas. Para cerrar, y espero no haberme excedido en tiempo, la moraleja final es que no alcanza solamente con la aplicación de herbicidas, y acá hay un ejemplo de hace casi 40 años, desde 1987, que yo siempre trato de mostrarlo, porque más allá del tiempo está aún vigente, y es del caso de chamico, cuando el chamico no había siembra directa y era la maleza más relevante en cultivos de soja. Lo que este colega descubrió y estudió fue que en la medida que las semillas de chamico, esta D significa dispersión, acá está, dispersión espacial, en la medida que las semillas de chamico, mediante el proceso de cosecha, eran dispersadas muy eficazmente, el crecimiento R de la población iba a crecer aún con herbicidas que controlaran el 95% de la población. Es decir, evidentemente no alcanzaba con un buen herbicida, sino regulaba la dispersión de semillas mediante la cosechadora. Es decir, es importante entonces hacer manejo y no solamente control. Reflexiones finales: un nuevo modo de acción de herbicidas no resolverá los problemas de resistencia si hay cambios en los patrones de uso de herbicidas. Moderar lo que denominamos tecno-optimismo. Todos los herbicidas pueden seleccionar resistencia. Debe enfatizarse la importancia del manejo integrado de malezas, maximizando la diversidad de los sistemas de cultivo y aplicando prácticas agronómicas que complementen la acción de los herbicidas. Insistir en el monitoreo permanente a los fines de identificar posibles casos de resistencia en etapas tempranas. Continuar la generación de conocimiento y garantizar su transferencia, y promover la aplicación de buenas prácticas agronómicas. Bueno, entonces la moraleja, además de mi agradecimiento, es que, como dice esta figurita,
si bien errar es humano, repetir el error, como hacen estos individuos que se caen en forma permanente, ya pasa a ser una negligencia. Bueno, gracias. Algunas imágenes las pasé rápido porque no me alcanzaba el tiempo y estoy dispuesto a responder las consultas que fueran necesarias. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Muy claros todos tus conceptos, como siempre. Esa foto ahí me trae recuerdos de ese campito experimental. Un poco de nostalgia me genera. Muy linda foto. Pero bueno, nuevamente, Julio, muchas gracias por todo lo que has vertido aquí, todo tu conocimiento. Espero que a todos, como a mí, le hayas resultado de mucha utilidad y lo puedan aplicar en breve. Yo vuelvo a agradecer a la Facultad de Agronomía por sumarse a esta iniciativa, obviamente. A la audiencia contarle, como dijimos al inicio y como acaba de decir Julio, que pueden dejar sus consultas por escrito debajo, que luego Julio la va a responder también por escrito, y que van a poder repetir y ver la charla de Julio luego en este mismo link las veces que quieran. Así que, sin más, yo les digo que la semana que viene vamos a estar teniendo la charla sobre estructura de maíz, fecha de siembra, genotipos, densidades y demás, a cargo del especialista Gustavo Madoni. El 8 de agosto, en este mismo horario, a las 18 iniciaremos, así que están invitados a sumarse también. Sin más, Julio, bueno, te saludo, te dejo unas palabras finales si quisieras decir, y si no, nos veremos la próxima. Bueno, no, simplemente volver a agradecerte, Ramiro. Me parece muy interesante la iniciativa, digamos, que están llevando adelante con nuestra institución. Y bueno, de nuevo, disponible para cualquier consulta y cualquier capacitación que fuere necesaria de acuerdo al criterio de ustedes. Yo siempre digo que cuando uno enseña los modos de acción de los herbicidas, bueno, muchos colegas que no los conocían los aprenden, pero también, digamos, como siguen saliendo, por suerte, ingenieros agrónomos nuevos, siempre es bueno, digamos, a aquellos ingenieros agrónomos nuevos vertirles estos conceptos. Genial. Bueno, extiendo la invitación de Julio para que si a alguno se le ocurre algún tipo de capacitación que Julio pudiera abordar, que la deje en los comentarios también y veremos la posibilidad de hacerla y cumplir con ese objetivo de cada vez difundir más conocimiento. Nos veremos entonces la próxima. Buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro.